El pintor, grabador y muralista Guillermo Ceniceros, quien es uno de los artistas más destacados del país, con más de 40 años de carrera plástica, exposiciones a nivel nacional e internacional y murales en el país y el extranjero, estudió en el Taller de Artes Plásticas en los años 50 de la entonces Universidad de Nuevo León. Ahí teníamos la clase nocturna. Posiblemente otros colegas irían en el día, pero un grupo íbamos en la nocturna. Ceniceros rememora con afecto a los maestros de aquellos días, así como las clases que tomó, como las de dibujo y desnudo. Cuando yo ingresé a la escuela, yo llevaba un dibujo que había hecho en mi casa, donde había dibujado el cuerpo sacado de una revista de Anita Ekberg. Posiblemente era de la propaganda de alguna película. Y Jorge Rangel me pidió ver el rollo que yo traía en la mano. Entonces, fue de los primeros días que yo fui a la escuela. Entonces me dijo, tú entras ahí. Y ahí era la clase de segundo año en dibujo. De tal manera que yo pude brincarme el primer año de dibujar jarrones o dibujar guajes o dibujar cacharros y entré directamente a la clase de desnudo. Guillermo Ceniceros destacó la figura de Jorge Rangel Guerra, director del plantel en los años 50 y a quien considera que no se le ha hecho un justo reconocimiento a su labor. Y Jorge Rangel, que era el director, un excelente dibujante, talentosísimo. A veces nos ponía la muestra, entonces estaban los alumnos dibujando en sus caballetes y ya no había espacio, entonces él en un huequito que había ponía su papel y dándole la espalda a la modelo, porque los demás teníamos caballete y la estábamos viendo de frente. Entonces Jorge Rangel, con un espejo chiquito, veía a la modelo a través del espejito y se ponía a dibujar con una habilidad extraordinaria, como digo, Jorge Rangel es uno de los pintores que en Monterrey no se le ha hecho la justicia cabal. Buen pintor, buen dibujante, y en ese momento era el director. En los años 60, colaboró con el muralista David Alfaro Siqueiros en 7 diferentes murales en la Ciudad de México. Yo estaba trabajando en el Museo de Antropología cuando veíamos pasar en su coche Mercedes, viejito Mercedes negro, a un señor que traía un sombrero de esos al estilo de Juan Orol y pasaba por enfrente del Museo de Antropología, donde estuvimos trabajando un año en los murales que hay ahí, que están ahí todavía, y supe que andaba rondando porque se le había hecho una invitación para que hiciera un mural en antropología, que no hizo, pero como vivía, perdón, vivía él como a 2 cuadras del Museo de Antropología, en la calle Tres Picos, de tal manera que ya habiendo trabajado en antropología, varios colegas y yo decidimos ir a buscar al maestro Siqueiros para pedirle trabajo. Y quizás no se animaron los otros colegas. Yo fui 2 veces, una en una exposición, creo que era de José Luis Cuevas, donde yo fui acompañado de la pintora Ione Robinson, una norteamericana que había trabajado con Diego, con Orozco, con Alfredo Salce y con Siqueiros
en su juventud, es decir, unos 20, 25 o 30 años atrás. Y hay fotografías donde está Ione Robinson con Siqueiros. Ella me las mostró, esas fotografías, donde está con... Ella era periodista, o es, porque yo creo que vive ya muy, muy anciana. Me mostró unas fotografías donde está con Mussolini, con Hitler, con Eisenstein, el cineasta, y con los pintores mexicanos. Entonces ella, como periodista, le salió la vocación de pintora, que lo era, había estudiado, y me la presentó a mí Nacho Aguirre, porque ella estaba buscando a alguien que le ayudara en unos murales que iba a hacer en Tlaxcuaque, según me dijo. Entonces ella me presenta a Siqueiros, y había tanta gente en la galería Mirachi que cuando él saluda a Ione Robinson, entonces Ione le quita la mano y me la pone a mí. Entonces seguíamos así con la mano, de que nos íbamos a decir algo, y ella le estaba diciendo: él quiere trabajar contigo. Pero la gente no dejaba ni platicar, ni pasar de aquí a ahí, ¿no? Entonces no se pudo hablar suficientemente de lo que se trataba, y después ya me dijo el maestro Siqueiros que podía yo trabajar con él, que si podía empezar, que si quería, empezábamos el lunes. Estoy abreviando. En el Inter lo había buscado 2 veces más en los murales donde trabajaba. Una vez en la exaduana de Santo Domingo y otra vez en el Castillo Chapultepec. Pero el trabajo a seguir, el trabajo importante, por el cual se estaba haciendo una gran publicidad, era el Poliforum, que todavía no se llamaba, o ya se llamaba Poliforum, pero se estaba haciendo en Cuernavaca. Entonces allá fui y con Luis Moret, y entramos a su taller. Luis Moret le dijo que cuando timbramos en la casa de Siqueiros, Venus 7, sale el portero y le dice Luis Moret, que era un pintor español: dígale al maestro Siqueiros que hay 2 pintores españoles que vienen a platicar con él. Y entonces la casa estaba hasta el fondo, vino, nos abrieron, nos dijeron que entráramos a la primer salita, que era lo que él le llamaba la tallera, y luego seguía el taller ya enorme, con grúas y enormes cuadros. Entonces yo nunca había visto un taller de un pintor de esa naturaleza, porque más bien me recordaba una fábrica por las grúas. Las grúas estas enganchaban los cuadros, que eran de asbesto y ángulo más o menos de 1,5 pulgadas, de tal manera que cada cuadro podría pesar quizá casi 300, 400 kilos, casi cerca de media tonelada. Bueno, entonces, y además había una fosa o una zanja donde bajaban los cuadros a la altura que se quisiera, según uno lo necesitara. Pues todo eso anduvimos viendo ahí, y él guiándonos, explicándonos, y al final, ¿para qué han venido? ¿Para qué soy bueno? Y ya Luis Moret le dijo que yo iba a trabajar con él. Dijo: ¿cómo? Y entonces dijo: enséñale un cuadro, ¿no? Entonces ya le enseñé un cuadro, lo vio, yo conservo ese cuadro, y dijo: bueno, pues sí, vente el lunes. Así fue como llegué yo al taller del maestro Siqueiros. La vinculación de Ceniceros con la Universidad Autónoma de Nuevo León es bastante estrecha, pues para ella realizó 2 murales, de los que explica conceptos, formas y personajes.
en los trabajos míos, yo trabajé con 4 o 5 ayudantes. Aquí en la Facultad de Química me ayudaron quizá unos 20 ayudantes, pero eran los albañiles pegamármol, que ahí hacía yo el dibujo previo sobre la pared y ellos iban llenando de pequeños pedazos de mármol o de cerámica. Y entonces yo tenía que verlos de retirado y luego venir, y a otro ayudante que estaba ahí, que es Jorge González, hijo de Jorge González Neri, le decía, mira, en esta parte vamos a poner así, asá y asá, traza unas líneas que te voy a dictar desde acá, desde tal lugar. Entonces estaba yo como a 30, 40, 50 metros, y le decía, él ponía una regla, y le decía yo, más para acá, más para allá. Entonces, a señas se dirige la construcción de un mural. Y entonces ya él trazaba esa línea y ya podían quizá llegar los pegamármol y rellenar toda esa parte, por ejemplo, de blanco. Y algunas veces no era así, entonces tenían que quitarlo antes de que fraguara. Es muy interesante. Pero hay que verlo desde dos ángulos el trabajo de la pintura mural. Una cosa es cómo hacerlo y la otra cosa es qué hacer. Entonces uno, si pretende, por ejemplo, poner la historia de la química, se imagina uno la historia, unas figuritas sacando pigmentos de un cerro, sacando piedra, o unos personajes en el laboratorio. Entonces uno dice, aquí yo trataría de poner unos símbolos, que esto signifique que este es un químico, acá que están sacando tierra o piedra de algún... Y entonces empieza uno a tratar de hacer síntesis. Y la idea, por ejemplo, del mural de la Facultad de Química, se me ocurrió poner dos grandes símbolos en los extremos y un marco de símbolos, otra vez los símbolos, y esos símbolos que están en todo alrededor son los elementos. Los elementos ya tienen su simbología con unas letritas, lo que es el agua, lo que es cada elemento, ¿no? Toda la tabla de elementos, incluyendo algunos que se usaron en la antigüedad. Y luego en los extremos puse, del lado derecho está el sol. Y al sol le sacaron unas fotografías preciosas con los métodos modernos, de tal manera que el sol tiene unas como pétalos de una flor, que no es otra cosa sino que el viento solar, que en las madrugadas le llamamos la aurora boreal. Entonces, con aparatos modernos sacaron esas fotos maravillosas, y yo utilicé ese símbolo del sol, que diariamente pues es el que da la vida a la tierra, a la naturaleza, a todo lo verde, a la fotosíntesis, y permite que el ser humano se alimente sanamente, más o menos, con todo lo que el sol nos ofrece y crea. Entonces el sol es el símbolo del fuego, del calor, de la vida, y es el símbolo que ahora puede significar muchas más cosas, ¿no? Y del lado izquierdo puse la luna, y la luna la ligué con el agua. Entonces en esa área hay diferentes fases lunares que para la Tierra pues le da las mareas, por un lado, pero por otro lado es el símbolo de los poetas, siempre se refieren a la luna, y es el símbolo que al asociarlo con el agua, entonces está en azules, y en este lado en rojos, y en medio una escala de valores donde con formas y figuras abstractas estoy mostrando yo lo que sería la graduación de ir desde lo frío a lo cálido, que está del lado derecho, con formas pictóricas, muralísticas muy simples, y son abstracciones que enmarcan
4 símbolos que están donde yo intento poner un símbolo para las 4 o 5 profesiones diferentes dentro de la química que se dan ahí en la facultad. Pero eso está puesto de una manera que si alguien dice, pero es que no le entiendo ahí cómo es, simplemente se está queriendo decir que, que la facultad de química tiene 4 carreras fundamentales y que ahí están mostradas de esa manera, ¿no? Entonces los demás símbolos se ve que por ahí hay unas figuras que tienen las herramientas del químico, pero a grandes rasgos es el agua, el fuego, los elementos, el color, el mármol y la cerámica, que son íntimamente ligados con la química. Por cierto, todo está ligado con la química. El mármol no es otra cosa que carbonato de calcio. Los colores están sacados con pigmentos que son químicos. La forma de pegarlos pues, es con la química del pegamármol. Todo es químico, hasta el andamio, que es de acero, estuvo hecho con los elementos que se hace los tubos, las brochas, todo para todos lados. El agua que se toma uno ahí cuando tiene sed, pues es de la química. Así es que estamos imbuidos de química por todos lados. Y la pretensión del mural de la Facultad de Química pretende hacer una invocación al equilibrio. El equilibrio es importantísimo en estos momentos de gran avance tecnológico, de grandes adelantos científicos, de que ya casi estamos llegando a otros planetas, hemos llegado a la Luna, pero entre más tenemos avances científicos y tecnológicos, tenemos atrasos en otros sentidos, porque no se ha podido descubrir cómo se puede combatir el dengue o la malaria o una gripita. Y luego también grandes adelantos tecnológicos, pero contaminamos el agua cada vez más industria, más contaminación de los ríos y del aire, más coches, más contaminación. El de Mederos es un mural que donde yo intenté plasmar, poner algunos aspectos de lo que pienso que es la universidad y la universalidad. Son dos cosas que van casi juntas. Entonces puse yo en alguna parte del mural, en el inicio del mural, la pintura rupestre. Y la pintura rupestre porque es asombroso saber que ya en aquellos años, ya hace 5.000 años o 7.000 años, los pintores de las cavernas, aquí en México tenemos muchas muestras de pintura rupestre, sobre todo en Baja California Sur, tenían la preocupación por dejar plasmado algo ahí. Quizá ellos ni se imaginaban que iba a durar lo que ha durado. Lo que pasa es que ahí no hay población en esos lugares. Yo he estado en una de las pinturas en Palmarito. Hay que llegar por San Ignacio y por Mulegé, y por ahí hay 300 cuevas con pintura mural. Bueno, pues una de estas yo la reproduje en el mural de Mederos, con la intención de mostrar cómo ya ellos tenían esa preocupación. Y luego va avanzando el mural y pongo ahí otras cuestiones. Me pareció conveniente poner un mapa donde aparece por primera vez el Golfo de México en un portulano, les llaman, en un mapa hecho por el cartógrafo Juan de la Cosa. Él hace ese mapa y pone un San Cristóbal, lo pone por ahí, y bueno, es con la idea de mostrar cómo aparecimos en el mapa, ¿no? Aparece México.
La idea también de que poco a poco, en esos momentos con toda seguridad no había las divisiones geográficas que tenemos ahora, e inclusive se pensaba algunas veces que Yucatán era una isla y que California es una isla, hasta la ponen despegada del resto del continente, ¿no? Entonces, yo en el mural pensé y lo hice, ir avanzando hasta llegar en la parte central donde pongo yo un símbolo que intento que tenga una buena significación, que es una monita. Y la monita, que todos sabemos que es un caracol marino, pero que ahora no lo hemos encontrado en los cerros de por aquí. Hay amonitas y hay trilobites, porque antes esto era mar. Al tener los movimientos tectónicos, las capas de la Tierra, vino a quedar arriba, lo que antes estaba abajo, y se han descubierto algunas amonitas que son de hace 500 millones de años, en forma de piedra. Lo que antes era orgánico se transformó en piedra, y entonces una amonita de esas la puse yo en un micrómetro. Estos micrómetros, como el vernier, sirven para medir. Le va dando una vuelta así y mides el diámetro de un cilindro. Y en este caso puse yo el micrómetro o vernier y la amonita, porque son dos cosas bien complementarias, se complementan en cierta forma, no se usan para medir las amonitas, pero en este caso la detiene y forman ese símbolo que es lo muy, muy, muy remoto con lo muy moderno, que se sigue usando mucho el vernier para medir las flechas de los mecanismos de los coches, de las máquinas y de todo, ¿no? Entonces es un símbolo que me interesó poner ahí. Luego tengo un perfil del Cerro de la Silla que al ponerlo hacia el otro lado es el perfil de una cara, y al llevarlo para arriba es el Cerro de la Silla, ¿no? Y luego quise poner ahí, no me dio tiempo, pero a lo mejor así estuvo bien, no me dio tiempo de poner los retratos de personajes importantes de Nuevo León. Y están sugeridos, me hubiera faltado pared para poner a tantos, y otros hubieran dicho, ¿y por qué no pusiste a este y a este sí? Y entonces nada más están fijadas las posiciones donde iban a ir. Entonces puse a 3 personajes. Puse a Gonzalitos, que representa la medicina y la ciencia, el estudioso de una disciplina muy noble. Puse a un político, José María Parás, y puse a un entre luchador y aventurero y historiador y hacedor de la historia, que es Fray Servando Teresa de Mier, ¿no? Y están esos 3 personajes simbolizando a los otros que no alcancé a poner acá arriba. Y bueno, y avanza uno y está Alfonso Reyes. Pero ¿cómo poner solo Alfonso Reyes? Puse cerca de Alfonso Reyes a López Velarde, a Octavio Paz, que todavía vivía en ese momento, y puse un poquito entre ellos, un poquito antes, a un latinoamericano importante, famoso, que es Jorge Luis Borges, en ese pasillo donde va uno hacia adentro del teatro. Y si da uno la vuelta, viendo hacia atrás, no lo ve uno desde fuera, pero ya que entra uno al pasillo, voltea para atrás y está Diego Rivera y Frida Kahlo, que muy poca gente los ha visto, porque yo les dije, ahí está Diego Rivera, dice, nunca lo he visto, pues es que no entran así al pasillo y dan la vuelta, ¿no? Pero ahí está. Y ya más dentro hay otra temática, hay unas musas, yo supuse que deberían ir junto con Alfonso Reyes, unas musas helénicas tomadas de un cuadro de Andrea Mantegna, que están bailando y son muy... pretendí que fueran así muy etéreas, puesto que son musas, ¿no?
Y más adelante hay unos símbolos donde están la industria y la ciencia representadas por Leonardo da Vinci y Einstein. Einstein, no el cineasta, sino Einstein el científico. Y luego unos símbolos que de la agricultura, un símbolo de la industria y un símbolo de donde está la naturaleza y está Adán y Eva. Y a grandes rasgos ese es el mural de Mederos. Premio a las Artes 1999, para Ceniceros, la universidad es de gran importancia para los jóvenes por su papel vocacional y de guía. La universidad, no solamente para mí, sino para cualquier estudiante de otras disciplinas, es aquello que, como si fuera una vocacional, al llegar ahí tiene la oportunidad el joven, como la tiene uno, de seleccionar y de escoger qué carrera puede servir a mis intereses, y esos intereses de qué manera le pueden servir a mi sociedad. Bueno, yo mi obra la defino, y así es, múltiple, diversa, no unilateral, siempre en búsqueda, siempre en inconformidad, así la defino yo. Y yo mismo, pues estoy ligado a mi pintura. Yo creo que yo también, puesto que hago un trabajo así, yo también soy... siempre soy igual, siempre mi carácter y todo igual. Pero en el fondo, sin que nadie se dé cuenta, yo creo que yo voy cambiando. Va cambiando la personalidad, el carácter es el mismo, cambia la personalidad. Me gustaría cambiar para mejorar en el sentido de tener algo de conocimientos y sabiduría, pero eso se logra solamente con el tiempo y con la lectura.